Lamentablemente creo que se debe de castigar a las personas responsables de esto, al director o a quien corresponda, ¿no? Porque esto no puede pasar, o sea, no se puede hacer una fiesta dentro de un establecimiento de salud. Estamos en los estudios de Exitosa con Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica. Lamentable esto, ¿no? Pero pasa, ¿no? Nicolás, buenos días. Lamentable lo que estamos viendo y las disculpas al señor Chicama. Yo creo que no debería pasar esto nunca. Lamentablemente creo que se debe de castigar a las personas responsables de esto, al director o a quien corresponda, ¿no? Porque esto no puede pasar, o sea, no se puede hacer una fiesta dentro de un establecimiento de salud. No se puede dejar las emergencias por asistir a una fiesta, a un almuerzo, qué sé yo. Si está fuera de su horario, lo puede hacer, pero no dentro del establecimiento, lo puede hacer fuera. Y los médicos que están de turno o el personal que está de turno tiene que estar abocado exclusivamente a la atención de los pacientes. Está claro. Y es importante que lo diga un médico y representante gremial de los mismos, además. Ahora, vamos a lo que ha puesto una vez más, ¿no es cierto? Porque ya acá nos cansamos de hablar de ese tema, la gente se queja todos los días y no le prestan atención. Ya ha tenido que morir el congresista Nano Guerra García para que mucha gente reaccione, dé la vuelta y mire lo que está viviendo la inmensa mayoría del país, que es la catástrofe de la salud pública, porque no tiene otra definición, Danilo, lo que está pasando. Así es, Nicolás. Esto quedó totalmente desnudado, demostrado con la epidemia que pasó, donde fuimos el país con mayor mortalidad en el mundo. Lamentablemente no hemos aprendido. Escuché en la mañana, hemos escuchado en las diferentes emisoras, radios, televisiones, etcétera, que hay déficit de médicos. Eso es totalmente demostrado. Ya no repetir en eso ya. Hay un gran déficit de médicos y más aún de médicos especialistas en todo el Perú. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que haya más o menos 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Aquí en Lima estamos por los 21 más o menos. En Arequipa hay una buena cantidad de médicos, somos más o menos como 20. Pero en otros lugares, por ejemplo como Piura, como Madre de Dios, estamos en 9, en 7. O sea, hay un gran déficit de médicos. Y si vamos a los especialistas en sí, somos aproximadamente 13.000 médicos especialistas en el MINSA, de los cuales la mitad de ellos están en Lima y Callao y la otra mitad están en las regiones. En todo el país. Exactamente. Entonces, lo que hace es falta una gran cantidad de médicos generales y también mucho más falta una gran cantidad de médicos especialistas. Eso lo venimos repitiendo hace muchísimo tiempo, lamentablemente se está haciendo poco por ello. Escuché en la mañana que el ministro dijo que va a hacer el Plan 1000, que va a dotar de equipos, infraestructura, más o menos a 1.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención. Lo cual significa que si el Estado políticamente se decide, que si el MEF quiere impulsar la plata, que si los gestores de los gobiernos regionales quieren hacer, se puede hacer eso y rápidamente. ¿Por qué? Porque es dinero. Compran medicamentos, compran insumos, etcétera, lo hay. Pero lo pueden hacer ya. Con los medicamentos, ¿qué ha pasado el año pasado? ¿Quién es el encargado de la compra de medicamentos e insumos? Senares. El año pasado ha devuelto 700 millones de soles porque no ha logrado comprar lo que realmente corresponde. Este año... Pero eso es para no creerlo. O sea, devuelve 700 millones de medicamentos correspondientes al presupuesto para medicamentos que no compraste. ¿Por qué? Porque la gente no lo necesita, no, por una ineficiencia criminal. Así es, una ineficiencia criminal. Este año sí los han comprometido ya, o sea, ya está comprometido, pero todavía recién están llegando los medicamentos a los establecimientos de salud. Pero los infartos no nos esperan, pues. Los infartos están en este momento. Lo segundo es de que tenemos en este momento quién decide realmente el manejo de los establecimientos de salud en las regiones. Son los gobiernos regionales con sus direcciones regionales de salud. El año pasado han devuelto casi el 40% de su presupuesto destinado a salud. O sea, no es un presupuesto común y corriente. Más o menos el 40% del presupuesto destinado a salud es el que ha devuelto los gobiernos regionales. Este año no sé cómo estará
Arequipa en este momento, en su presupuesto en salud, desconozco, pero el año pasado sí devolvieron una buena cantidad de plata. Entonces, ¿qué se requiere acá? Que el Ministerio de Salud debe de enviar a sus equipos técnicos a las diferentes direcciones regionales de salud para poder ayudarles a hacer cómo hacer la respectiva compra de los medicamentos, de los insumos, etcétera. Tiene que darle una ayuda técnica porque los gobiernos regionales no lo están haciendo de forma adecuada. Pero eso significa que debe de haber una real rectoría del MINSA en las regiones, porque hay algunas regiones que sí lo aceptan y hay otras regiones que simplemente no lo quieren aceptar. Danilo, ahí hay un tema, vamos a tener que ir a la pausa, te agradecería que te quedes con nosotros unos minutos, por favor, porque acá se plantea un problema serio, es decir, hay una clamorosa falta de recursos. Así es. Falta infraestructura, falta presupuesto para medicamentos, insumos, equipamiento, mantenimiento del equipo y falta recursos para personal. Pero también hay un problema que tú lo estás reflejando, Danilo, claramente, un problema dramático de gestión. Así es. De que el dinero que se tiene encima de que no es suficiente, no se gasta adecuadamente o incluso ni siquiera se gasta. El problema es por qué. O sea, porque quienes están a cargo no son personas que llegaron a ese lugar por meritocracia, llegaron porque, o sea, y eso es lo que uno no puede creer. Entra el gobernador regional y nombra al director regional de salud. No importa si sea bueno, si es malo, no importa si participó en la campaña, si es amigo, si es compadre, si tiene algún contacto. O sea, pero de eso es lo que quisiera que hablemos tras la pausa. Okay, o sea, uno, falta de recursos, pero dos, ¿qué hay que hacer para hacer más eficiente la gestión? Así es. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de la Federación Médica del Perú. Volvemos. Y está en nuestros estudios el doctor Danilo Salazar, él es presidente de la Federación Médica Peruana y estamos hablando por enésima vez de la catástrofe de la salud pública en el Perú. Y yo quiero empezar esta secuencia citando una nota que ha escrito Juan Carlos Tafur, donde hace dos citas, una de Pedro Cateriano, que ha recogido la cifra de que en los últimos 5 años el sector salud ha dejado de gastar la cifra increíble de 8.000 millones de soles. Es decir, 8.000 millones de soles que fueron presupuestados para gastar en salud, no se gastaron. Y cita también a David Toeste, ministro de Economía, que dice que en el primer nivel de atención en el Perú hay solo 17 médicos por cada 10.000 habitantes, o sea, bastante lejos de lo que debería ser. Y las cifras que ya conocemos, ¿no? O sea, el 51% de los centros de salud de primer nivel de atención no cuenta con los medicamentos esenciales. En realidad el 49%, la mitad, no tiene los medicamentos esenciales, cosa que se vio claramente en el incidente en Punta de Bombón. El 95% está en condiciones inadecuadas según el propio Ministerio de Salud. Y solo el 43%, es una vez más cerca de la mitad, solo funciona a mediodía. Nuestros corresponsales están recorriendo los centros de salud y vean ustedes lo que está pasando en todo el Perú. O sea que ese número de los 8.000 millones de soles a lo que se refiere Cateriano, no, o sea, reflejan esta realidad. Wilber Zúñiga tiene información desde Arequipa, para que vean ustedes lo que está pasando. Adelante, Wilber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Información en vivo desde Arequipa. Efectivamente, como tú señalas, estamos recorriendo los distritos y los centros de salud aquí en la región Arequipa y hemos llegado hasta el distrito de Paucarpata, el segundo distrito más grande de todo Arequipa. Y hay un centro de salud en el sector de Ciudad Blanca que se construyó hace 16, 17 años más o menos, Nicolás, una estructura de 5 pisos para que cambie de categoría de 1.3 a 1.4, o sea, una especie de mini hospital, por decirlo así, que atiende emergencias, ginecología, pediatría, entre otras especialidades. Desde ese tiempo que se construyó, Nicolás, está abandonado. Solo se usa el primer piso y para unas oficinas administrativas. El resto de ambientes, de consultorios, de salas de hospitalización y demás, se ha podido usar para almacén, poner algunas cosas, pero no se usa para lo que fue construido. No se terminó de hacer el ascensor, no se equipó. Al final, los médicos reclaman, y justo vamos a conversar con la doctora Roxana Quequesana, que ella es jefa de esta microred, ha mandado documentos a la municipalidad, a la gerencia de salud, al gobierno regional, año tras año, Nicolás,
y al final siguen ellos abandonados. Doctora Roxana, decíamos, este hospital prácticamente abandonado esos 16 años. Así es, efectivamente, son 17 años que tiene la estructura y como usted se da cuenta ya está deteriorada porque no se ha utilizado, no se ha brindado los equipos necesarios, no tenemos el ascensor desde el inicio y no podemos utilizarlo. A pesar de que el personal acá estaba apto para poder trabajar las 24 horas, sin embargo, este establecimiento, por los años que he pasado, hasta ahora no se ha hecho nada para que puedan resolverse los problemas, las adecuaciones y poder trabajar. Pero usted lo ve, usted está viendo, usted es testigo. Ahora, doctor, usted me decía en algunas otras conversaciones que hemos tenido entrevistas que, por ejemplo, se está usando actualmente el centro de salud antiguo, viejo, digamos así, que es de un piso, tiene unos cuantos ambientes, incluso llegan los médicos a compartir consultorios, usted me decía, porque ya no hay espacio, ya no tienen dónde más acomodarse. Así es, efectivamente. Nosotros hemos tenido que ver algunos ambientes de psicología aquí. ¿Por qué? Porque tenemos 2 psicólogos, pero solamente hay un consultorio para uno, pero no hay para 2, ¿no? Entonces se puede compartir en el horario, vienen también serunistas y todo eso. Lo mismo pasa, tenemos con demás consultores, que no hay, ya quedó chico este centro de salud antiguo. Pasa con medicina, pasa con enfermería, pasa con obstetricia, pasa con todos los servicios. Ahora, doctora, y la pregunta puntual es, por ejemplo, ustedes han mandado documentos reiterativamente a todas las autoridades, gobierno regional, distrital, al sector salud. ¿No hay una respuesta, no hay una reacción de ellos para poder ayudarlos y sacar adelante y que se usen estos 5 pisos? Sí, se han mandado documentos, en todos estos años se han mandado, se ha reiterado, inclusive yo estuve en el año 2018, se volvió a hacer el expediente técnico, se volvió a esto, pero sin embargo hasta la fecha no hay nada. Hemos tenido como 5 reuniones con el señor alcalde, quedó en hacer levantar una observación de la Casa de Fuerza desde el año pasado. Desde el anteaño pasado creo que ha sido, porque yo me... Pero al final no hay una solución. No hay nada, el expediente técnico sigue ahí, hemos ido a la gerencia regional, se ha tenido conversaciones, lo mismo no se puede, porque mientras no entreguen el expediente técnico no se puede hacer nada. Ahora, finalmente, doctora, usted me decía, ustedes tienen una población asignada de 14.000 personas, más o menos que 14.000 habitantes. Si en caso se lograra habilitar esta estructura, se equipara y se tendría el personal médico, podrían llegar a atender hasta 150.000 habitantes de Arequipa. Efectivamente, porque no solamente nosotros atendemos de aquí de la zona de Concapata, atendemos también lo que es de Chihuahua, atendemos lo que es zona de Mariano Melgar, atendemos lo que es de Characato. O sea, la gente viene, pero no tenemos el suficiente personal para poderlos atender a todos. Esa es la verdad. Los ambientes ya hay que regresarlos a la casa o que vayan a buscar atención a otro lado. Y los ambientes peor. Muy bien, es la doctora Roxana Quequesana Nicolás, ella es jefa de la microred de salud aquí en Ciudad Blanca. Ustedes pueden ver las imágenes que se les ha compartido. 5 pisos, una estructura de Nicolás abandonada prácticamente simplemente por la desidia, la indiferencia de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de estos 17 años de que se construyó, se remodeló. La idea era pasar a 1-4, hacer una mejor atención para todos los vecinos de este distrito que, como te señalaba, es el segundo más grande de Arequipa y al final está abandonado, deteriorando, siendo casa de las palomas en el techo, las paredes con moho, los pisos levantándose, un abandono total e indiferencia total de las autoridades aquí en Arequipa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, Exitosa, Perú. Qué cosa increíble. 16 años, y el edificio ahí esperando. Miren, eso es Arequipa. Ahora vamos a Chiclayo para que vean lo que está ocurriendo. Noelí Bracamonte tiene una información que no van a querer. O sea, falta todo, ¿no es cierto? Faltan ambulancias, por ejemplo. Miren ustedes por qué. Adelante, por favor, Noelí. Buenos días. Muy buenos días, información en vivo desde Chiclayo. En estos momentos nos encontramos en la Gerencia Regional de Salud, donde se está advirtiendo la mala conservación, el mal estado de 34 ambulancias que fueron adquiridas ya hace más de un año y que lamentablemente esta costosa compra en estos momentos se encuentra en arbitraje debido a las diferentes observaciones que se han realizado, pese a que la Contraloría pidió no poner en riesgo la integridad del personal. Estos vehículos lamentablemente se ha hecho caso omiso y estos vehículos continúan en el patio de la Gerencia Regional de Salud. Nosotros vamos a conversar en estos instantes con
Karina Oblitas Pastor, ella es secretaria general del Sindicato de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque. Señora Karina, buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Coméntanos, por favor, ¿no?, este mal estado en el cual continúan estas 34 ambulancias que fueron adquiridas para poder ser distribuidas en los diferentes centros de salud de la región Lambayeque que más lo necesitan y brindar una atención oportuna a los pacientes. Muy buenos días con la teleaudiencia, Radio Escucha. Efectivamente, como lo indica usted, esta es una situación que ya nos aborda más de 1 año y 4 meses, que fueron unas compras que se hicieron y que lastimosamente es por una mala entrega de las ambulancias en cuestión a lo que corresponde a las características, fue observada por la Geresta y por la Contraloría y está en un arbitraje y hasta la fecha no hay resolución. Este hecho, trae que tengamos aquí en nuestro ambiente de la gerencia, en nuestro patio y accesos de entrada, apinados más de casi todas las ambulancias que se están deteriorando día a día, aunado a los problemas que nos ocasionan en caso de tener un evento, un fenómeno natural como un terremoto. No tendríamos los trabajadores opciones de poder salvarnos porque no tenemos acceso a donde correr, sino que salir pues a 100 metros, que es la plataforma de la pista, ¿no? De hecho, que eso lo ha podido corroborar la Procuraduría cuando nos visitó la Fiscalía aquí en nosotros. En ese momento le hicimos a saber que más allá de venir a ver si una paralización es legal o no es legal, también tendrían que haber hechos como estos, ¿no?, que hacen hacer correr a los trabajadores en peligro. También no solamente las ambulancias, ustedes han podido percatarse hoy día que tenemos el problema de los balones de oxígeno que también interfieren en una vía de acceso y aún a las cosas que se están deteriorando que se utilizan como el almacén, ¿no? Exacto. Ahora, estas ambulancias bien podrían en estos instantes quizás pues estar atendiendo oportunamente a la población, a los centros de salud que vemos que más lo necesitan, ¿no? Porque vemos que estaban destinados para zonas alejadas de la región Lambayeque también. Sin embargo, por este arbitraje que se tiene, por las observaciones que no se levantaron, que se realizaron en cierto periodo del señor Anselmo Lozano, hasta la fecha pues están en estas condiciones. Y efectivamente, estas ambulancias iban a estar de la zona de Olmos hasta lo que es toda la ciudad, pista baja, iban a apoyar en este tema de referencia para los pacientes. De ahí puede ver usted el daño que se le está haciendo a la sociedad lambayecana, porque podrían perfectamente, si hubieran estado operativos, estar dando ese servicio a la comunidad, ¿no? Es muy lastimoso, pero realmente no vemos hasta ahorita el interés tanto de la Procuraduría o, del mismo gobierno regional que vea la celeridad de esta situación, ¿no?, para que se determine ya si es que estas ambulancias se van a recibir o en todo caso se recupera ese dinero, ¿no?, que es una inversión muy grande, ¿no? Ustedes piden que la Fiscalía pueda acelerar este proceso. Claro, que efectivamente, que ya debe tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque como le digo, son más de 1 año y 4 meses y es tan tedioso o penoso ver cómo un fondo invertido de esa gran magnitud y que requieren nuestro establecimiento de salud con bastante urgencia esté aquí paralizado y deteriorándose día a día, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nicolás, esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Exitosa Informa, Noé Libra Camonte. Y de esto se ha hablado hasta el cansancio, o sea, tienes que separar o llevar por cuerdas separadas, como se dice, que haya arbitraje, que vaya preso el que tenga que ir, si ha habido corrupción, que lo fusilen, miren. Pero lo que no puede pasar es que las ambulancias estén ahí. Y eso está pasando no solo con ambulancias, con edificios, como el que acabamos de ver en Arequipa, 16 años. 16 años. Y estas ambulancias tiradas hace más de 1 año, cuando se les necesita y se les necesitó ahora en la emergencia, cuando hubo el fenómeno del niño, y los vamos a necesitar con mayor razón. Ya se les necesita, pero cuando venga el fenómeno del niño, su requerimiento va a ser aún mayor. ¿Cómo es posible esto, doctor? Vemos estos documentales que usted nos da y realmente son cifras, son imágenes espeluznantes, vergonzosas, indignantes, lo que estamos viendo. No sé qué más nombre ponerle a todo esto. Y es lamentable que los gobiernos regionales siempre están haciendo de la suya y están nombrando a sus directores regionales de salud simplemente por un poder político, por una cuota de poder, porque le ayudó a pegar la propaganda, qué sé yo. Yo creo que se debe de una vez dar
criterios para que la persona que esté encargada de ese cargo debe de cumplirlo. Y por lo tanto, el MINSA tiene que tener el rol rector sobre las regiones. No importa quién haya ganado las elecciones, ¿qué tiene que ver la política de las elecciones con la dirección de la salud pública, como en este caso? Es decir, ahí los que tienen que estar son, como usted dice, los profesionales. Así es. Los capaces de gestionar la salud pública. Ahora, en Lima, ¿cuál es la situación, Danilo? En Lima está pasando más o menos algo similar. Vemos, por ejemplo, que los establecimientos de salud muchas veces requieren recategorizarlo, como en el caso de Arequipa. Como estamos viendo, hay un hospital en Arequipa de 16 pisos que es un nivel, que es un centro de primer nivel 1-3, que solamente funciona 12 horas, pero fácilmente eso puede funcionar 24 horas. Pero para que funcione 24 horas tienen que recategorizarlo. Y aumentarle el presupuesto. Claro. ¿Quién es el encargado de recategorizar? En las regiones es el gobierno regional. En Lima son las DIRIs. Entonces, ellos tienen que recategorizar. Al recategorizarlo, significa que va a venir mayor presupuesto, porque significa más insumos, más equipos, más recursos humanos. Por lo tanto, quien tiene que recategorizarlos en Lima son las DIRIs y en las regiones son los gobiernos regionales. Y quien tiene que dotar de recursos humanos necesarios y bien pagados y con buenas condiciones laborales es PAPAMEF. Pero lamentable PAPAMEF, le hemos pedido 1000 veces que por favor dé mayor presupuesto para el recurso humano y no lo hace. Y se le ha pedido en N oportunidades. Y la mayoría de veces, yo le pregunto a la población en general y a usted que muchas veces nos ha recibido acá, ¿alguna vez el Estado, por cuenta propia, ha dicho voy a incrementar el sueldo a los profesionales de la salud? Nunca. Nunca. Todo eso se ha ganado con huelga, más huelga, más huelga, más huelga. La única forma que hemos conseguido incrementar mejores condiciones laborales ha sido a través de esa vía, lamentablemente. Ahora, y los ministros de salud, que ahora se creen ellos, pues líderes de opinión en otros sitios, lamentablemente son culpables de todo esto lo que está pasando. No, y la respuesta que dan, por ejemplo ahora, ¿no? El ministro de Salud dice, el plan 1000, se les acaba de ocurrir, Danilo. Se les acaba de ocurrir, se murió Nano Guerra, bueno, ¿qué hacemos? Ya, pues hagamos el plan 1000. O sea, lo sacan así de la manga, ¿no? Ahora, sí. Hablando con el doctor Eliseo Barrón, que trabaja en el primer nivel de atención, claro. Me decía, en Surquillo, el centro materno infantil, que es el primer nivel, es... primer nivel de atención. O sea, nivel 4. 1-4. 1-4, claro, o sea, que trabaja 24 horas al día. Pero ¿cuál es el problema? Que parte importante de la edificación ha sido declarada inhabitable por defensa civil, es decir, que lo tienen que cerrar, no pueden seguir atendiendo. Y hay centros de salud sin agua potable, hay centros de salud en un nivel de precariedad en la infraestructura, pero espantoso, ¿no? El año pasado salió un informe de Contraloría donde el 72% de los establecimientos de salud de Lima no contaban ni con agua, ni con luz, ni con internet. Y casi el 50%, no recuerdo más ya esta cifra, no contaban con ambulancias. Es decir, llega alguien ahí y no tienen cómo trasladarlo al paciente. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Busca tu taxi para que puedas ir a tal sitio. Pero en este caso ahora, es importante entonces que el MEF ponga interés en los recursos humanos. Por mucho tiempo postergado, porque para que funcione, por ejemplo, un nivel 1-3 para 1-4 se necesita por lo menos, para que haya un equipo de guardia, significa que haya 5 profesionales de la salud de cada área, es decir, 5 médicos, 5 enfermeras, 5 obstetrices, 5 tecnólogos médicos, para que funcione el equipo de guardia. De lo contrario, no va a funcionar. Pero para que funcione eso, tienen que pedir recursos. Pero cuando piden recursos, el MEF se niega a dar la plata correspondiente para contratar los recursos humanos correspondientes. Eso por un lado. Por otro lado, N veces estamos pidiendo que de una vez se dé, por ejemplo, la nivelación en los profesionales de la salud. Es decir, el de nivel 1 pasa al 2, al 3, al 4, al 5, sucesivamente. Entonces, ¿para qué? Para que aparezcan plazas de nivel 1 y ahí puedan entrar nuevos profesionales de la salud. Pero hace 12 años, 13 años que no se está dando eso. Estamos exigiendo en este momento y hemos conversado con la Comisión de Salud, con la Comisión de Presupuesto para que se dé y ojalá pueda eso incluirse en este proyecto de ley donde no está incluido. Y por último, sabemos bien que la primera causa de muerte, dicho por la OMS, la primera causa de muerte
por enfermedades no transmisibles, olvidándonos del dengue, del COVID, de la tuberculosis, son las enfermedades cardiovasculares. Es decir, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. La segunda causa de muerte es el cáncer. Tenemos los institutos de cáncer. Lo aplaudimos eso, perfecto eso, pero no tenemos un solo instituto del corazón. O sea, el único instituto del corazón que hay en el Perú es INCOR, que es de salud y está en Lima. Salud y es del Ministerio de Trabajo. Y está en Lima y no hay en ningún otro sitio más del Perú. En Minsa es peor. Ni en Lima hay uno. Ya, y eso es uno. Dos es que todos los establecimientos de salud, todos los establecimientos desde el nivel 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, deben de contar con un coche de paro. Yo no sé si es que lo tienen o no. Y en ese coche de paro debe de existir sí o sí un desfibrilador. Y no solamente eso, sino que tienen que entrenar al personal. Si el personal no está entrenado, no lo va a hacer. Ya está totalmente demostrado que los primeros 30 minutos que le da una persona va con dolor de pecho y dice posiblemente tengo un infarto, esos primeros 30 minutos son vitales. ¿Qué se debe hacer ahí? La aspirina. El simple hecho de darle una pastilla de aspirina de 300 miligramos, o si tenemos el de 500 lo partimos en dos, de 250 miligramos, el simple hecho de eso es equivalente como si le estuviéramos haciendo cateterismo, como si le estuviéramos haciendo... Claro, porque licúa la sangre, claro, ¿no es esos cierto? primeros 30 minutos. Pero si tenemos centro de salud que ni siquiera tiene, ya lo ha demostrado, el 43%, el 50% ni siquiera tienen los medicamentos básicos, ni siquiera tienen aspirina, pues estamos destrozados. Entonces, y luego las primeras 3 horas es la trombolisis, luego recién viene el cateterismo cardíaco. No es que hay que pensar así, que todos necesitan cateterismo cardíaco, no. Por lo tanto, debemos, de educar a nuestros médicos, prepararlos a ellos, manejar bien todos sus equipos de coche de paro y tener las farmacias dotadas de toda la medicación básica. Y por último, la Sociedad Peruana de Cardiología hace más de un año ha presentado un proyecto al MINSA que se llama la red de infarto. Esta red de infarto significa que si un paciente va con dolor de pecho a un centro de salud, inmediatamente se activa la red. ¿Qué significa? Que este centro de salud pequeño va a derivar a otro centro de salud de mayor complejidad para poder manejarlo. Entonces ya lo están esperando al otro lado. Si eso no mejora, entonces ya va... Claro, pero eso parte de que tengas los medicamentos para atender... Así es. ¿No es cierto? Los equipos estos los equipos para poder manejarlo. Donde está el desfibrilador, ¿no? ¿Cómo se llama? El coche de paro. El coche de paro, ¿no es cierto? Porque eso te va a permitir salvarle la vida en ese momento y dar el tiempo para trasladarlo. Pero todo, o sea, si la principal causa de muerte en el Perú son las enfermedades cardiovasculares, entonces hay que tener una estrategia para enfrentar esa situación, ¿no? Así es, pero lamentablemente... Aparte de la prevención, que ya es otra cosa, ¿no es cierto? Para lo que también tienen que servir los centros de salud, ¿no? Y aquí también llamo la atención al centro médico o consultorio médico, no sé qué es, que hay en el Congreso de la República. Yo asumo que los congresistas, que con el estrés que tienen, etcétera, todo el mundo tiene un estrés, obviamente, pero creo que si alguien ya tiene alguna sintomatología, hacer su esfuerzo. O sea, quienes van a Arequipa, ustedes tienen sus factores de riesgo. No, están bien en todo. Alguien tiene el factor de riesgo, es diabético, es hipertenso, es obeso, etcétera, etcétera. Entonces, y si tiene alguna sintomatología, previamente, ¿qué tiene que hacerle? Su test de esfuerzo. Y en el test de esfuerzo ver si hace alguna arritmia, etcétera. ¿Lo habrán hecho? ¿Se hará? ¿No se hará? No lo sé. Ahora, lo increíble es esto de los horarios, ¿no es cierto? O sea, lugares densamente poblados donde el centro de salud cierra a las 4 de la tarde. Me llamaban, hablaba... Por la gente se está quejando en relación a la situación crítica del hospital Leate, ¿no? Que está saturado, que ya no hay lugar y que como las postas atienden hasta las 4 de la tarde, te enfermas después de las 4, tienes que ir a la emergencia del hospital y ya no hay dónde entrar. Entonces... Yo le pregunto, ¿por qué no hay médicos especialistas en el nivel 1-3? Es fácil la solución. ¿Qué pasa? Nosotros como médicos especialistas ganamos lo que se llama el bono por especialidad. Ese bono por especialidad
La normativa dice que se debe pagar recién cuando alguien está en el 1.4 o en el hospital. Por lo tanto, si uno es médico especialista, por ejemplo, endocrinólogo, que tiene que ir a un nivel 1.3 para captar pacientes obesos, hipertensos, que tienen colesterol alto, etcétera, nadie quiere ir ahí. ¿Por qué? Porque no le van a pagar su bono de especialista. El simple hecho de decir, vamos a pagar bono de especialistas a todos y incentivar para que el colega médico vaya al primer nivel de atención, eso es formidable, pero lamentablemente no lo están haciendo. Le hemos pedido N veces que por favor cambien el simple hecho de decir, en vez de decir 1.4, pongan 1.3 y se acabó el asunto, pero nadie quiere ir. Entonces se va a poblar más los 1.4 y no los 1.3. Muchas gracias al doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú.